Asturias y en Andalucía, en las recientes, bueno, en las elecciones autonómicas que se celebraron ayer. Quería expresarla ante los medios de comunicación porque para nosotros es muy importante que después de una travesía del desierto realmente dura, en las tres últimas elecciones tanto en una comunidad como en otra, hayamos ido subiendo en un porcentaje de votos. Se abre pues una perspectiva importante, sobre todo en Andalucía, está más difícil en Asturias, pero en todo caso se pone de manifiesto que las políticas de recortes del gobierno de Rajoy empiezan a crear verdaderamente anticuerpos en el seno de la sociedad española. Empieza a rechazar, incluso ya en las urnas, una política que va en detrimento del conjunto de las capas populares de este país. Nosotros, por supuesto, estamos en contra de la reforma laboral que pretende el gobierno de Rajoy, que ha aprobado por decreto y que bueno, estarán las Cortes y ahí se discutirá, pero que entendemos que es una ley de reforma laboral que, como dicen continuamente los sindicatos de clase en este país, es injusta, es ineficaz y es una ley absolutamente inútil. Y de ahí que sea imprescindible el hacer una huelga general. Frente a todos aquellos que opinan algunas cosas que se van diciendo, por ejemplo, el coste de una huelga general, bueno, decir que es mucho menor el coste de una huelga general que lo que van a padecer los ciudadanos, el coste de lo que padecerían los ciudadanos en el futuro o que están empezando a padecer, porque el decreto ya se aplica y el ejemplo de la Diputación de Albacete es un ejemplo válido de lo que representa ese decreto, ¿no? Con el expediente de regulación, bueno, el despido masivo de trabajadores del SEPI, yo creo que es un ejemplo importante, pero que además el coste después real tampoco es un coste importante para la sociedad. Pero sobre todo, lo que se está diciendo en contra de la huelga general es bueno, que no va a servir para nada, eso lo dice fundamentalmente el gobierno. Yo quisiera recordar que las huelgas son útiles porque son manifestación de la lucha de los trabajadores de oposición a reformas que son contrarias a sus intereses y por lo tanto, por principio, son útiles, porque son manifestación de la solidaridad conjunta de los trabajadores y por lo tanto, mayor utilidad que esa es difícil. Pero además es que tenemos la experiencia de que el decreto de reforma laboral que hizo el gobierno de Aznar fue parado por una huelga general. Fue absolutamente desechado el decreto, no sirvió absolutamente para nada y le costó el puesto al ministro de Trabajo del momento. Por lo tanto, las huelgas, cuando son eficaces, participan los trabajadores en ellas, realmente son útiles para parar políticas antitrabajadores, anticlase obrera. Y yo quisiera al mismo tiempo, y como he dicho que soy breve lo voy a hacer aquí una apología del sindicalismo. Quiero decir, se puede decir muchas cosas de fallos en multitud de organizaciones, en Izquierda Unida, en cualquier otra organización. Por supuesto que existe. Yo no voy a negar esa existencia. Pero la conquista de la democracia en este país le debe muchísimo al movimiento obrero. Y eso es un elemento fundamental a tener en cuenta. Fue el movimiento obrero el que encabezó en este país todas las protestas para lograr un cambio, desde la dictadura a la democracia. Por lo tanto, la deuda es una deuda que yo diría impagable por el conjunto de los españoles a lo que hicieron, lo que han hecho los sindicatos. Y de las conquistas democráticas en la democracia, desde la ley de sanidad hasta leyes referentes a la enseñanza, etc.,
han sido partícipes los sindicatos en esas conquistas de forma determinante, Y yo puedo recordar la Ley de Sanidad, donde la aportación que hizo Comisiones Obreras, no puedo decir de primera mano, estuve en la comisión que participó en el Libro Blanco de la Sanidad para hacer la ley. La aportación que hizo Comisiones Obreras fue una aportación importantísima a esa Ley de Sanidad que dio paso a un sistema de salud envidia de muchos países y con la que los españoles se sienten muy contentos y que es un logro democrático importantísimo. Por lo tanto, el intento actual de desprestigio a los sindicatos no es más que una maniobra de la derecha para intentar quitar un baluarte importantísimo para realizar recortes y no tener, por lo tanto, ese baluarte de oposición en contra de esos recortes. Y yo lo quiero manifestar con toda claridad, es nuestro pensamiento, no es mi pensamiento, es el pensamiento de Izquierda Unida y, por lo tanto, lo dejo para que sea visto por los ciudadanos y que hagan la reflexión de la importancia que tiene hoy la conservación de los sindicatos de clase en este país para los intereses de todos los ciudadanos.